Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, amigas y amigos. Una vez más empezamos este programa compartiéndolo con ustedes, haciendo democracia radial, convencidos que es la mejor forma de dar un aporte al país, a la democracia, a la institucionalidad reinante. Este es un programa para ustedes y es de ustedes también. Aquí, como ha dicho Rolando, permitimos todas las críticas, todas las opiniones, siempre y cuando sean respetuosas. Pero bueno, por ahora nos vamos a tiro al blanco. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, terminó por lo menos el debate sobre la Ruta 32 en la Asamblea Legislativa. El presidente de la República dice que es que él está con este proyecto porque no es el mismo proyecto que aprobó o que impulsó la administración Chinchilla Miranda, y yo no entiendo por qué esas pequeñeces, lo pongo así. O sea, aquí hay que, la historia tendrá que reconocerle a Laura Chinchilla su papel y a Luis Guillermo Solís su papel también. O sea, cuando la Ruta 32 esté, la gente probablemente va en los libros de historia a decir en qué gobierno se hizo la Ruta 32, en el gobierno de Luis Guillermo Solís. Y entonces, ¿por qué tanta pequeñez de decir que este es diferente cuando no es cierto, es el mismo? Pero por otro lado, uno ve ya las intenciones ahí, comentaristas de radio que pasan todo el día criticando la Ruta 32, ¿verdad? Como que pareciera que hay otros intereses ahí lamentables. Aparece el Colegio de Ingenieros y algunos sectores ahí que me parece que más hacen por defender los intereses empresariales de cámaras constructoras del país que por defender, digamos, un proyecto país, a pesar de que, digamos, eso se flexibilizó mucho en el proyecto donde hay participación de empresas nacionales y donde va a haber más nacionales participando. Lo cierto es que el proyecto va para adelante, es el mismo proyecto, son dos gobiernos que han impulsado el proyecto, hay que reconocerlo así, yo no le veo nada malo de decir una u otra. Y lo que sí le llama atención a uno es que 5 diputados del Partido Acción Ciudadana ya están, por lo menos ya hay 3 que han dicho que no lo votan definitivamente, y hay 2 más que probablemente tampoco lo voten. Bueno, esa es la posición del Partido Acción Ciudadana, perfecto, ahí no hay ninguna discusión, ninguna duda. Esperemos que esto salga rápido y que ojalá APM Terminal y ojalá que todo este proyecto de desarrollo de la zona atlántica sea una realidad para la generación de empleo y para el desarrollo de la zona de Limón. Bueno, y en otro orden de cosas, de 2 temas que se han convertido hoy importantes. Primero aparece un personaje nuevo que empieza a ser cuestionado fuertemente, es el presidente de la Junta Directiva del Banco Popular, que aparece con un caso viejo. Me dicen que no es un caso así como, así grandísimo ni nada, pero es un caso judicial, y él mismo dice: yo nunca le dije nada al presidente de la República. Así que yo creo que el presidente del Banco Popular le pueden sobrar paticas en cualquier momento, y entonces tendrán que revisarlo. Y por cierto, en las últimas horas, hace pocas horas, nos enteramos de que tanto el actual secretario general del Partido de Liberación Nacional como el ex tesorero del Partido de Liberación Nacional, 2 exdiputados, han sido elevados a juicio en aquel caso que se llamaba de una sociedad Chicharrín. Y entonces esas son las cosas que uno no entiende. O sea, aquí pongámonos de acuerdo. Está bien cuando hay
casos de corrupción, cuando hay violaciones dolosas, malintencionadas, etcétera. Pero me dicen que este caso es porque don Óscar Alfaro había prestado una casa para la campaña de doña Laura Chinchilla, si no me equivoco, con la legislación anterior que existía. Por un error administrativo en Liberación Nacional, esa misma casa quedó inscrita como club en la campaña que seguía, que ya estaba el nuevo código electoral que establecía, digamos, la prohibición de sociedades anónimas, y la sociedad está a nombre de esa casa, está a nombre de la sociedad. O sea, ni don Óscar ganó un 5, ni había ninguna intención de disfrazar nada, pero bueno, pero ahora van a juicio. Si no se revisa, y ahí, Rolando, a mí me parece que la Asamblea Legislativa tiene que ponerse seria en ese sentido. Si no se revisa ese código electoral como está establecido, yo veo pasando por los tribunales a todos los políticos del país, a todos los partidos políticos, en una forma injusta. Ahora, si hay casos de corrupción, si hay casos de negociados raros, si hay dineros raros, por supuesto, no al Tribunal de Elecciones, al Ministerio Público, y realmente a las sanciones que tengan que establecerse, y las más duras posibles. Pero en este caso, donde, repito, es un caso donde un señor presta una casa que está a nombre de una sociedad, la vuelven a ubicar como club político para que el Partido de Liberación Nacional se proteja de que no le ponga un club cercano, y los sanciones por eso a mí me parece que es exagerado, que es nocivo, y eso lamentablemente hay una irregularidad, entre comillas, habrá que revisarla, y eso tendrá que definir los tribunales en el código electoral. Pero ese código electoral, Rolando, yo creo que es absolutamente nocivo. Por ser transparente, lo que están haciendo es afectando no solo honra, sino afectando el mismo proceso democrático. Bueno, y pongo dos ejemplos más. Uno, también de Liberación Nacional, acusan penalmente al comité ejecutivo que sale ahora en marzo, porque hicieron un traspaso de las acciones de la sociedad propietaria de la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer, o sea, el Balcón Verde. La historia es muy sencilla. Cuando se compró ese predio, que era el restaurante Balcón Celeste, se compró con las acciones como una sociedad anónima, y esa sociedad fue cambiando su composición progresivamente. En los últimos años de vida de don Alonso Lara Tomás, se hace el traspaso a Liberación Nacional y a Bernal Jiménez y a quienes corresponde, de una propiedad que todo Costa Rica sabe que es propiedad de Liberación Nacional. Y entonces, por ese traspaso de esa propiedad, hay una acusación contra Bernal Jiménez Monge. En derecho penal, no solo debe haber un tipo, que está establecido en el Código Electoral, sino que tiene que haber una voluntad, un ánimo de crear un ilícito. Y en este caso no hay ningún ánimo, es una cosa cristalina, transparente, que todo el mundo sabe. Y ahora viene el otro, que no es de Liberación Nacional, Óscar López, no hay manera que no le llueva. Ahora está cuestionado en los medios de comunicación porque un grupo de allegados suyos contribuyó con 20 millones de colones entre varias personas, y Óscar López hace el depósito de los 20 millones de colones, él, en dólares. Y entonces se cuestiona un hecho que es público, porque el depósito se hace en un banco, por lo tanto queda registrado, queda con la cámara del banco y se aporta al Tribunal Supremo de Elecciones en la declaración de contribuyentes del PASE la lista de quienes pusieron la plata. Me parece que ya esto es mucho con demasiado. Hablamos de dos partidos, les aseguro que hay cosas idénticas en varios otros partidos políticos. Y esa cosa que uno le enseñaba en la Facultad de Derecho, de la razonabilidad, o sea,
uno no solo se puede ir por la norma estrictamente escrita, sino que también el derecho va evolucionando y uno tiene que interpretarlo y ver realmente ese concepto de doloso que puede existir en una acción. Pero estos casos a mí me parecen impresionantes. Pero Rolando, eso es culpa de la Asamblea Legislativa, no hablo de la actual Asamblea Legislativa, pero una Asamblea Legislativa aprobó un código electoral para tratar de ser transparente, aprobó un código electoral que a mí me parece que es casi inhumano, que lo que está haciendo es que los y las costarricenses honorables y gente que podría tener un gran interés en participar en política ni se acercan a eso porque van a terminar igual. Así que a mí me parece que la Asamblea Legislativa tiene que hacer algo. Sí, pero con la facilidad para concertar que hay ahora, imagínate que con la ruta 32 ya el número va creciendo. Bueno, pero lo que podemos hacer es que se ayude para que todos los partidos vayan a pasar el mismo calvario, para que vea que todos, entonces va a haber un acuerdo. Bueno, hablando de partidos políticos, asambleas nacionales a granel. El Movimiento Libertario tiene el 7 de marzo para establecer las coordenadas con las cuales irán a las elecciones municipales y cómo van a elegir sus candidaturas a alcaldías, a consejos de distrito, a regidurías. El PAC tiene un pequeño pendiente, nombrar la persona que va a presidir. Recuerden que la señora o señorita Katia Martín, de tan ingrata memoria en materia de nombramientos en la Asamblea Legislativa, es presidenta porque renunció Rodrigo Alberto Carazo cuando el caballo apenas empezaba a corcoviar. Entonces el PAC tiene que nombrar y nombrarán presumiblemente el 7. ¿Y Liberación Nacional cuándo tiene Asamblea Nacional? 14 de marzo. El 14 de marzo Liberación Nacional nombra 11 integrantes de su directorio. El directorio de Liberación Nacional son 24 o 26 personas, donde están todos los ex candidatos presidenciales, donde hay representantes de trabajadores, juventud, mujeres y cooperativas, y además hay 2 representantes de la fracción parlamentaria y 11 personas que representan territorio. 136 personas y hay como 160 candidatos ya. Está bonito el asunto. Ahora, ¿usted cuál problema tienen los partidos políticos, Rolando? Aunque usted no lo crea, diría aquel famoso programa Replay, de que en marzo un montón de gente va para Perú con esta locura de oferta, así que podrían verse afectadas las asambleas, porque hoy me decían, sale más barato trasladar a las asambleas a Perú que hacer las asambleas aquí en San José, porque la gente va a estar allá en Machu Picchu y en Perú, en Lima, por todo lado. ¿Ve lo que es la modernidad? Bueno. Por cierto, aquí Fran pregunta una cosa que yo también quiero unirme a esa pregunta. ¿A quién no le favorece la modalidad de contratación a suma alzada que establece el préstamo con China en la Ruta 32? Eso yo no entiendo por qué no lo hablan cuando critican que los chinos, que es raro, que qué está pasando, que dónde está el contrato. Ahora decían que es que China no tiene responsabilidad. Por Dios, amigos, China ha asumido la responsabilidad pública. Incluso ha hecho 2 protocolos donde ratifica y reconoce unilateralmente, por ejemplo, que Costa Rica, si hay un incumplimiento de parte de Costa Rica, no hay embargo de los bienes públicos. O sea, aquí todo el mundo sabe que China tiene una responsabilidad. China es el prestamista, Chet es el constructor. Hay 2 procesos diferentes. Entonces yo no entiendo cuál es efectivamente lo que hay detrás de esto, Rolando. O sea, realmente a mí me parece que si este mecanismo funciona, me parece que aquí van a cambiar mucho las cosas en contratación en Costa Rica sobre obras públicas. Que la gente no hace un análisis, ojalá hiciera un análisis serio de revisar cuánto costaban inicialmente las obras fuertes que se han hecho en este país en carreteras y cuánto terminaron de costar. Yo sí quisiera que digan eso y que lo analicemos. Y por cierto, Rolando, Mario Redondo, Otto Guevara, Otón Solís, Henry Mora, candidatos a presidir el Congreso. Son los primeros 4 de 57 candidatos a presidente. Pues lo que no me gusta es que no hay ninguna mujer. No, hasta ahora. ¿Verdad? Hasta ahora. No. Aquí hay que emparejar esas cifras, ¿verdad? Lo bonito de eso es que don Mario Redondo ya fue presidente de la Asamblea, don Otto y don Otón ex candidatos presidenciales y don Henry presidente actual. O sea, es una pelea entre pesos completos, pero falta que haya voz femenina. Y por cierto, hablando de la Asamblea Legislativa y de voz femenina,
la diputada Patricia Mora dice que don José María Villalta manejó mal el tema y por eso se les enredó y se les complicó el concepto, porque cuando José María Villalta dijo lo presionamos, lo obligamos, etcétera, no era lo que quería decir, sino que quería decir otra cosa. Y por su lado, el exdiputado Vargas de Guanacaste dice algo interesantísimo: el pueblo guanacasteco está conmigo. Y entonces 905-222-0000, yo quisiera saber si efectivamente qué piensan los guanacastecos, si están con don Ronald Vargas, si le creen, si lo están apoyando, porque hoy he estado oyendo en redes un movimiento interesante ahí en Guanacaste. Yo quisiera saber si efectivamente los guanacastecos están con don Ronald Vargas. Bueno, el Ministerio de Educación tiene 3.500 plazas sin ocupar, sin que se nombre la gente. Todo esto tiene que ver no con inoperancia del ministerio, sino con la dinámica del más grande contingente laboral de este país. Traslados, incapacidades, desajustes de horarios, todo eso tiene que resolverse en estas semanas. Ese es el gran reto de quienes dirigen instituciones, circuitos, regiones o el propio Ministerio de Educación. Así es que no se extrañe que todavía haya escuelas donde no están dando clases y colegios donde tienen grandes dificultades para acomodarse. Eso es parte de nuestro proceso de administración. En la era de la tecnología todavía no llegamos a la velocidad de resolver las cosas. Fernando, ve a quién picamos. Ve a quién picamos. Ay, papá. Don Arturo Fonseca de Nicoya. Don Jorge, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. No tenía ganas de llamar, pero ustedes insisten. Hay una cosa. Vamos a declarar la República Independiente Guanacaste y vamos a poner a Carlos de candidato a presidente, porque ustedes en la meseta central están haciendo un semejante zaperoco que definitivamente no se sabe para dónde va. Yo creo que lo que hace falta es diálogo, entender, como pregunta Carlos, bueno, ¿quién va a ganar o quién va a perder con la negociación china? Nadie pierde ni nadie gana, el que tiene que ganar es el pueblo. No, quitemos de la mente que hay un montón de ladrones y que el que llega y vende una hoja de papel ya está haciendo el negocio de la vida. No, todo el mundo tiene derecho a ganar, todo el mundo tiene derecho a tener un porcentaje, las comisiones las hay, pero Dios mío, pensemos por un momento en Costa Rica, que es lo más importante, no si me volvió a ver mal o no volvió, o las acciones no las firmó o si las firmó. Eso es una tontería. Eso debería un juez honesto llega y lo a portas, como se dice en derecho, lo rechaza. Señores, esto no tiene razón de ser. Llamar a una persona a otra porque traspasó unas acciones, eso no tiene absolutamente nada que ver en el mundo de la política. Pero resulta que periodistas quieren hacer el trabajo de la extra, llenar páginas de cosas negras que realmente no las hay. Cosas negras son lo que está haciendo allá en ISIS, que le cortó la cabeza. Yo lo vi el video, como cortar la cabeza a los chanchos a 21 hombres, y ninguno de esa gente se pronuncia. Eso sí me llamó a mí muchísimo la atención y me impactó. Eso que yo estoy acostumbrado a muchas cosas, pero Dios mío, estamos en Costa Rica, nunca no nos vamos a pelear otra vez unos contra otros por tonterías. Definitivamente, o arreglamos el país entre todos o todos nos hundimos. Buenas noches. Muchas gracias, don Jorge. Nada más que cuando hagan la constitución de Nicoya pongan que el presidente puede ser también naturalizado, nicoyano por lo menos, para poder tener posibilidades de aspirar a la presidencia de Guanacaste. Tenemos a don Edgar Ávila de San José. Buenas noches. Buenas noches, don Carlos, don Rolando. No pude aguantarme las ganas de participar, sabiendo que un ministro está en noticias, está en un programa, y un diputado. Esto solo en Costa Rica se puede ver. Felicitaciones. Y además un diputado que pone la carita todas las noches, imagínense cómo le llueve. Bueno, pues no opinar nada más cuando hablaban ustedes el reto de la educación. Felicitaciones, perdón, a mi antecesor de pensar en Costa Rica. Cuando hablaban de la educación, el reto más grande que creo yo que tiene la educación, y
que ha tenido en toda su historia es enfrentarse a la tecnología. Yo no sé qué hacen los maestros, porque los carajillos, los nietos y los bisnietos míos, hasta los de 1 año, manejan de película los teléfonos y las tablets y todas las cosas. Entonces yo creo que hay un rezago muy grande y muy perjudicial que está repercutiendo y va a repercutir muy fuertemente si no se alinea en los programas educativos. Esa es mi opinión. Felicitaciones, un abrazo. Muchísimas gracias, Rolando. Y antes de darle la palabra a don Javier Cortés de Grecia, poco para picar más. Qué feo se vio el caso del ministro de Hacienda cuando la Contraloría les rechaza la compra del edificio porque primero el edificio tenía un problema jurídico ahí que se resuelve por la vía de un abogado, y segundo porque no habían presupuestado los recursos. Eso que le pase a ministros novatos está bien, pero al ministro de Hacienda a mí sí me suena rarísimo. Lo siento por don Helio, el cariño, fue mi profesor, pero por Dios, o sea, no es posible presentar un proyecto de compra, pedirle a la Contraloría que le autorice comprar y la plata no existe. Pero me imagino que mañana le cortan el rabo a alguien si no lo hicieron hoy. O sea, yo asumo que ya a esta hora alguien está suspendido o cesado del Ministerio de Hacienda, porque es uno que el bien tenía una anotación. Eso se resuelve. O sea, eso es elemental, claro, en materia notarial. Sí, claro. 2, esto lo sabe cualquier funcionario del Ministerio de Hacienda o de la Asamblea Legislativa. No se puede tramitar ningún contrato de nada si no tiene contenido económico. Ninguno, pero es que es así de lo básico en contratación administrativa. Y que sea la Contraloría la que se lo tenga que decir al Ministerio de Hacienda, yo espero mañana que haya noticias, que haya novedades, y además, Rolando, digan cuál fue el Rolando González que embarcó al ministro. Y además, peor, presupuesto extraordinario para incorporar eso. Votación en la Comisión de Hacendarios, votación en la Asamblea Legislativa e interpretación de don Henry Mora de nuevo para decir cómo se aprueban los presupuestos. Bueno, digo yo, nada más por entregar un poquito de veneno. Mandaron un presupuesto extraordinario que es el desarrollo del crédito BID para una serie de obras de infraestructura en Alajuela, Punta Arenas, Guanacaste y Cartago, y entonces eso requiere un trámite. Todas las furias del Olimpo porque algún diputado se atrevió a pedir que comparecieran las autoridades a explicarlo, y entonces se votará, me imagino que mañana o pasado los trámites. Pero aparece un detalle. En el presupuesto ordinario, el resucitado se había incluido una serie de modificaciones de partidas para que las municipalidades pudieran ejecutar platas que ya tienen. Y entonces mandaron el primer extraordinario y no incluyeron eso. Ahora tienen que mandar un segundo extraordinario. Entonces ahí está la oportunidad para incluir estos recursos. Y qué bonita va a ser la discusión. Sí va a haber debate porque el diputado Otto Guevara quiere que vayan las autoridades a la Comisión de Gasto Público para explicar la negociación. Disculpe, don Javier, buenas noches. No se preocupe. Aló, buenas. Sí, señor, lo escuchamos. Sí, aló, ¿me escucha? Sí, señor, lo escuchamos muy bien. Ok, no se preocupe, valió la pena oír a los Spider-Man picando parejo a los Spider-Man, dicen ahora. Mire, yo quiero referirme a las palabras de don Edgar Ávila. Un saludo de don Edgar Ávila, el participante anterior. Qué señor, qué cultura la de don Edgar, vale la pena escucharlo. Y referirme a lo siguiente. El tema que usted está tocando, don Rolando, ahorita, el último, se va a quedar con las ganas de que despidan a alguien. No se ha ido Melvin Jiménez, con lo inútil que es, va a quitar algún otro inútil ahí de Hacienda. No, todos los inútiles están adentro. Este gobierno no es del PAC, recuerde. Yo no sé quién gobierna, pero el PAC no es. Y lo último, para terminar y dar espacio, es felicitar a don Otón Solís por su exposición que hace sobre el tema de la ruta a Limón, que no es la ruta a Limón, hay que corregir, ¿verdad? Y que me aclare don Rolando, pues yo tengo entendido que es un pedacito de la ruta a Limón nada más, de Matina a Limón, y el resto, quién sabe cuándo. Pero felicitar a Otón por su claridad en el tema,
El asunto es muy claro, no está bien definido ni cuánto va a costar, porque si no se sabe a quién va a expropiar, ¿cómo vamos a saber cuánto van a pagar por esa expropiación? Sentido común, nada más, sentido común. Y a Zainini, el ministro de Transportes, que se calme porque está obsesionado con eso. ¿Será que tiene algún interés particular, Zainini? ¿O será que Luis Guillermo Solís lo impresionó tanto ver 24 millones de dólares de regalo de los chinos, que tendrá algún interés particular? Luis Guillermo Solís, no don Luis Guillermo Solís, porque el don lo perdió hace rato. Gracias. Muchas gracias, dice Micael Cael. La empresa que administra Puerto Caldera ha cumplido con toda la inversión acordada en el contrato. No lo sé, sí sé que acaban de inaugurar el muelle, que lo construyeron ellos y que pasa a ser patrimonio del Estado. Por cierto, que Micael pone también una cosa que no entiendo. Dice que ponen a votar a los diputados un proyecto sin planos. ¿Y desde cuándo los diputados votan proyectos con planos? Sería muy complicado. Gerardo Vargas sí pidió. El ingeniero Vargas. Pidió ver los planos. Vargas, sí. Orlando Rivera, estatismo es la religión más peligrosa. El Estado visto como una institución homogénea capaz de utilizar el poder social para imponerse sobre la sociedad. Vamos cerrando tiro al blanco. Manuel Quiroz, bienvenido. ¿Qué nos dice? Buenas noches, señores. Más de un par de meses sabáticos para no participar, pero saludarles a los dos con mucho cariño y afecto, por supuesto. Muchas gracias. Curiosamente voy escuchando a la señora Amelia Rueda, que entrevista a Otto Guevara, y ahora escuchando esa segunda versión del capítulo del tema del edificio de Hacienda, que inicialmente costaba 60 millones de dólares y ahora va a costar 120 millones de dólares. Bueno, obviamente ese negocio no va a ser por las observaciones puntuales que hace dichosamente la Contraloría, y efectivamente yo sí espero que no que rueden cabezas, pero que efectivamente el ministro llame a cuentas a quien lo está embarcando, por supuesto. Eso es muy puntual. Pero nunca sentí absolutamente sinceridad en el caso de Otto Guevara temprano, cuando lo entrevista a Amelia Rueda, porque él dice que bueno, de lo que se va a ahorrar, de lo que dice Otto Guevara, que efectivamente que él se opone por una serie de razones, a veces razones. Mentirosillo, de repente lo que está es retardando el asunto para que se mantenga el alquiler, porque en ese alquiler de los edificios de Hacienda, caray, hay intereses creados muy fuertes de la gente que le alquila los edificios al gobierno. Cada vez que algún ministerio o institución adquiere o se hace edificios propios, pues obviamente platica menos que le va a entrar algún empresario por ahí, ¿verdad? Por supuesto que va a estar efectivamente no tan satisfecho. A mí me llama la atención esa posición, y me extraña que Amelia Rueda, tan chispa que es, no le haya caído el 4, como dice, o el 20, que lo que Otto Guevara anda retrasando el asunto. Así es que... Muchísimas gracias por su llamada y su comentario, don Manuel. La confianza del empresariado costarricense cae un 8% comparando el mismo periodo del 2014 y del 2015. Los delitos en San José, Alajuela y San Carlos crecen, registros del 2014, y gran bronca en Estados Unidos entre Amazon y las autoridades competentes en materia aeroespacial, porque no autorizan que los drones, los avioncitos que vuelan por control remoto, puedan movilizar envíos y dejarlos caer en el lugar de destino. Así como lo oyen. Oigan el pleito, usted compra su kilo de arroz y entonces se lo mandan con un dron, se lo dejan caer en la puerta de la casa. Entonces hay pleito porque dice que eso no se vale, que los drones no pueden subir más de 152 metros, que no pueden andar a más de 160 kilómetros y que no se pueden usar para mover carga que se deje caer. Vayamos aprendiendo, porque aquí ya se usan y no hay ninguna regulación, no para mover paquetería, nada más que ocurre. Dice Acualón que ya la Ruta 32 tiene canal en YouTube. Tanto se ha dicho que sería bueno tenerlo allí todo contradiciéndose constantemente en espiral. Para no pensar mal de algunos funcionarios públicos, debo creer que no es un asunto de mala fe, sino de inteligencia sobre el tema del ¿cómo se llama? Del edificio.
Por cierto, Rolando, hablando de drones, yo creo que habría que regalarle un dron a la ministra de Justicia. Se negó a entregar la información que todo el mundo conocía sobre hacinamiento carcelario a la Nación, y hoy la Sala Constitucional la condenó. Va a tener que dar la información. Fue condenada la ministra en un tema que era absolutamente absurdo. Pero lo más curioso es que toda la información la tenemos en la mano varios diputados, porque ella nos la mandó. Sí. Entonces ahí una disfuncionalidad. Cerramos tiro al blanco. Venimos don Manuel, una respuesta. El financiamiento, el crédito chino es desde el cruce de Río Frío hasta Puerto Limón. Eso es lo que está financiado según lo que está planteado en la Asamblea Legislativa. Cerramos tiro al blanco. Vamos con la buena nota y luego con el licenciado José Luis Pacheco, presidente de la Junta de Salud del Hospital San Rafael de Alajuela. Vamos a hablar sobre la situación hospitalaria en ese importantísimo nosocomio de nuestro país. Ya volvemos. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Mi nombre es Miguel Carabaguías. Es un placer estar con ustedes, tanto en la radio como en la televisión, en la presentación de este programa de escucha por todos, que se llama La Hora que Ortiga, dirigido por el señor Rolando González y Carlos Roversi. Programa de fisga, comentario y sobre todo conocimiento de la materia a tratar. Los invito a escucharlo todos los días por la televisión y por la radio. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de esta noche es para el Hospital Calderón Guardia. Han creado un programa que se llama Mujeres Salvando Vidas, dedicado a construir un tejido humano que acompañe a las mujeres que padecen de cáncer. Esto significa solidaridad, significa amor, significa acompañamiento. Y esta semana, que hoy hablaremos sobre la situación del Hospital San Rafael de Alajuela, y el jueves vamos a hablar sobre el sistema de unidades de cuidados paliativos civiles sin ánimo de lucro, que no están tuteladas por el gobierno de la República. Vale mencionar esto porque es un testimonio de que hay personas que siguen apuntándose a la entrega, al compromiso, al dar de sí amorosamente para los que más necesitan. Buena nota para el Hospital Calderón Guardia del programa Mujeres Salvando Vidas. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Hola, mi nombre es Gilberto Campos de Consumidores de Costa Rica y quiero invitarlos muy cordialmente a que continúen sintonizando La Hora que Ortiga por los 93.5 FM Monumental y por Canal 2. Un abrazo muy fuerte a don Rolando González y a don Carlos Roversi, que día a día contribuyen a la formación política y ciudadana de nuestro país. Un gran abrazo. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Volvemos, amigas, amigos, a La Hora que Ortiga. Esta noche vamos a hablar telefónicamente con el licenciado José Luis Pacheco. José Luis Pacheco es abogado, es un dirigente comunal de Alajuela que además preside la Junta de Salud del Hospital San Rafael. Estuvimos el viernes en una reunión con la Junta y con personeros de la institución, el diputado Rafael Ortiz, el diputado Franklin Corella y el diputado Rolando González para abordar el tema. Hoy nos volvimos a reunir, el mismo grupo ya en la Asamblea Legislativa, con el apoyo también del diputado Edgardo Araya. ¿Por qué?
Don José Luis Pacheco nos va a introducir en 3-4 minutos qué se está viviendo en el Hospital San Rafael y luego empezaremos fuego cruzado con ustedes, con las redes sociales y con nosotros. Bienvenido, don José Luis, adelante con su introducción sobre qué vive el Hospital San Rafael, su personal y sus usuarios. Muchas gracias, don Rolando. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Hora que Ortiga. En realidad el Hospital San Rafael de Alajuela vive una crisis, no de ahora, desde hace varios años. Por lo menos este servidor que tiene desde el año 2006 de estar en la Junta de Salud, hemos conocido la problemática que vive el Hospital San Rafael de Alajuela en varios aspectos. No solamente es un tema de personal o un tema de infraestructura o un tema de equipos y dispositivos inmobiliarios, es un poco de todo eso. Todas estas situaciones las vive el Hospital San Rafael de Alajuela y desde hace 9 años estamos tratando de que la Caja Costarricense del Seguro Social le preste la atención debida. ¿Y por qué esto? Bueno, porque el Hospital San Rafael de Alajuela en el año 2004 se trasladó de edificio, de un edificio cuya arquitectura es bellísima pero muy antiguo, a un edificio moderno supuestamente bajo condiciones especiales. Eso sucede en el 2004, pero la primera de las situaciones que apremian al Hospital San Rafael de Alajuela es que este traslado de un edificio muy viejo y sin las condiciones adecuadas a un edificio nuevo y con supuestamente las condiciones, se hace ese traslado manteniéndole al Hospital San Rafael de Alajuela el mismo presupuesto que tenía en el edificio viejo. Es decir, eso es como trasladarse de una pulpería a un supermercado y manteniendo el mismo presupuesto. A partir de ahí se comienzan a dar situaciones muy especiales, porque el Hospital San Rafael de Alajuela se suponía que en el 2004, con esa inauguración que se hizo tan importante y tan llena de bombos y platillos, iba a servir con una cantidad de camas superior a las 350 camas, cosa que superaba casi en 100 el número de camas que tenía en el antiguo edificio. Pero ¿qué resulta? Que la falta de presupuesto y la falta de nombramiento de personal ha hecho que sea imposible la utilización de todas las camas del Hospital San Rafael de Alajuela. ¿Y esto qué implica? Esto implica que cuando llegan las personas al servicio de emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela, tengan que vivir una situación muy problemática. Quienes han estado en emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela se han podido percatar no solamente de la cantidad de gente, sino de las condiciones en las que deben de permanecer ahí, sentados en sillas, en camillas si tiene mucha suerte, en los pasillos y bajo condiciones que son poco aptas para efectos de poder recuperar salud. ¿Y por qué eso? Bueno, porque el problema es que como no hay camas, como existiendo camas, no hay personal para atender esas camas, no es posible trasladar a la gente del servicio de emergencias a los salones respectivos, porque no hay el personal suficiente para atender. ¿Y esto qué implica? Por ejemplo, que una persona adulta mayor que llegue con una emergencia porque se le quebró la cadera, tenga que permanecer en emergencias durante 8 días, 15 días, 22 días. ¿Y esto qué implica para una persona de estas? Que corre el riesgo de adquirir otra serie de enfermedades y entonces el asunto se complica mucho más. Y así, de igual manera, a las personas que llegan a un servicio de ginecología, por ejemplo, tenemos un faltante de médicos de ginecólogos que implica situaciones muy especiales para las personas, para las futuras madres que llegan al Hospital San Rafael de Alajuela. O sea, de verdad que la situación es crítica. El Hospital San Rafael de Alajuela es un hospital cuya posición territorial lo hace un hospital sui generis. ¿Por qué?
porque tenemos un aeropuerto, porque tenemos 2 autopistas que cruzan y que le circundan, tenemos una población que atrae este hospital, que no solamente el cantón de Alajuela, es Poás, es Atenas, es Grecia, es San Ramón. A pesar de que tienen hospitales, el hospital de Alajuela es regional y tiene que abarcar esta población, pero además tenemos las zonas francas y tenemos también la Reforma, que produce pacientes para el hospital, pero no solo pacientes, porque esos pacientes tienen que venir custodiados, y entonces a los custodios también tienen que permanecer dentro del tema de emergencias o en los salones y demás, y hay que darles alimentación a los custodios, de tal manera que son situaciones muy complicadas. Pero además hoy estamos viviendo ya los equipos, los dispositivos, mobiliario, camas, sillas de ruedas y demás, ya cumplieron su vida útil. Muchos de esos mobiliarios, equipos venían del Hospital Viejo, ya han transcurrido del 2004 a esta fecha 11 años, y lógicamente esos equipos que tenían una vida útil de 5 años, 6 años, ya la cumplieron y ahí están prestando un servicio, pero que en cualquier momento dejan de hacerlo, y ya lo han dejado de hacer muchos equipos. Tenemos, por ejemplo, un TAC que presta servicios al Hospital de Alajuela, al Hospital de Grecia, al Hospital de San Ramón y ocasiones al Hospital de San Carlos y Punta Arenas, pero es un TAC para ponerlo muy claro, del tiempo fusil de chispa, porque ese es un TAC que hace emite un resultado de solo un corte, mientras que los TAC modernos hacen 16 cortes, solamente para que ustedes se den una idea. Y ese es el TAC que tenemos en el Hospital de Alajuela, de tal manera que eventualmente un examen a través de este equipo puede arrojar un resultado que la gente dice, o el médico puede decir que no tiene nada, pero con un corte solamente no se podría determinar. Don José Luis, sí, ¿se ha planteado algún plan remedial? ¿Hay alguna propuesta hecha o por la comunidad o por autoridades para... ¿se ha planteado alguna fórmula de financiamiento para modificar o reestructurar el hospital de Alajuela? El asunto es que el hospital de Alajuela es un hospital regional, no es nacional, es decir, no tiene autonomía ni administrativa ni financiera, depende absolutamente de San José, de las oficinas centrales. Se han hecho desde el 2006, que yo tengo conocimiento porque estoy en la Junta de Salud desde esa fecha. Se le ha insistido a las diferentes presidencias ejecutivas, empezando de Eduardo Doria, la señora Balmaceda y ahora con la señora Sainz, hemos insistido en la necesidad de que las diferentes gerencias le presten atención y tomen acciones concretas para otorgar plazas, para construir infraestructura y para dotar de equipos. Hasta la fecha, en realidad, ustedes tuvieron conocimiento de lo que pasó ayer y 8 días en el Hospital de Alajuela. Hubo un paro, hubo una serie de acciones y demás. ¿Qué resultó eso? Resultó con una serie de ofrecimientos, la mayoría para el 2016-2017, que de verdad me parece que es un asunto como una especie de burla para la ciudadanía alajuelense, que ocupa los servicios ya, que ocupa los servicios ahora, en estos momentos, y desde luego nosotros hemos hecho los planteamientos para poder solventar las situaciones que el Hospital San Rafael de Alajuela está padeciendo. Se requiere más personal, se requiere construir una serie de obras y se requieren equipos y dispositivos. Eso lo sabe la Caja. Es más, en el año 2010, con la participación de la señora Rosa Climen, en aquel momento gerente médica, se hizo como una especie de intervención en el hospital, y llegaron médicos y llegaron administradores, hicieron todos los estudios y todas las cuestiones. ¿Qué resultó de eso? Si usted me lo pregunta, desgraciadamente quedó en estudio, y un estudio que no resuelve, un estudio que no aporta, un estudio que no otorga las plazas necesarias, los recursos necesarios,
Imagínese usted que el Hospital San Rafael de Alajuela requiere de un presupuesto aproximado para salir adelante de 48 mil millones de colones, y el presupuesto del hospital anda alrededor de 33 mil millones de colones, en algunos casos por modificaciones presupuestarias, por aportes extraordinarios, llega a 35 mil millones de colones, para que tengan una idea del déficit que se tiene, y esto no de ahora, desde hace 9 años, que es lo que yo conozco, y desde luego que muy probablemente para atrás también. Dice don Calet Alvarado, bueno, don no es un hombre joven, que ojalá haga un programa como este sobre el hospital de Punta Arenas, que parece más un EVAIS que un hospital, que el gobierno de Laura Chinchilla dejó el proyecto adelantado y listo, y que no hay manera de que arranque. Y financiado. Después dice Carlos Mata, no sé, Alexandra Mata Barca, no sé qué quiere decir. Social Media dice que por qué seguimos haciendo las cosas sin asesorías ni consultorías, que no se nos olvide editar con buena ortografía. Supongo que eso es porque el pronombre él usado en Facebook no tiene tilde. Eso es parte de la velocidad con que se trabaja en redes sociales. Y Carlos Vargas también, perdón, que si se imaginan ustedes ese montón de drones, eso es culpa de Rolando que habló de los drones, dejando caer paquetes sobre la Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa. Jaf Zúñiga dice, para variar, pegado en la radio, 9:30, 10:30, excelente programa. Don José Luis, hay un tema que rara vez se aborda y que es muy propio del Hospital San Rafael. Usted lo tocó, pero yo quisiera que lo profundicemos un poco. ¿Qué significa para un hospital como el San Rafael tener entre su área de influencia o de atención el centro penitenciario más grande de Costa Rica, la Reforma? ¿Cómo se refleja? ¿Qué impacto tiene en el hospital, en su presupuesto, en los usuarios de los servicios del Hospital San Rafael? ¿A qué se debe esta situación? Porque generalmente quien pasa fuera de un hospital imagina que adentro hay pacientes y hay personal que los atiende, y pare de contar. En el de Alajuela la historia es distinta, pero yo quisiera que usted nos la comente y qué cree que se puede hacer al respecto. Gracias, don Rolando, por esa pregunta, porque es sumamente importante que la ciudadanía conozca este tema, un tema tratado también con los diferentes ministros de justicia a efecto de buscarle solución, y no ha sido posible. La Reforma, el centro penitenciario de la Reforma tiene una población que todos sabemos supera con creces para la cual se diseñó. Ese centro tiene una clínica ahí que atiende de 8 a 4 de la tarde. El asunto está en que los privados de libertad después de esa hora no tienen ningún servicio médico. Entonces, cualquier dolorcito, cualquier cosa que ellos tengan, piden inmediatamente el traslado al hospital, y el hospital que les corresponde es el Hospital San Rafael de Alajuela. Entonces, ¿qué sucede? Que llegan los privados de libertad. Un privado de libertad lleva 2 custodios que deben de estar permanentemente con él, y el privado de libertad y los custodios deben permanecer en una habitación que no estaba diseñada para eso, porque es una habitación que pudo haber o se hubiese necesitado inclusive para el área pediátrica, pero como no se tienen los espacios necesarios, se tuvo que tomar esta sala para tener ahí a los privados de libertad. Y como usted lo pudo ver el viernes pasado, en esa sala habían alrededor de 4 o 5 privados de libertad, más los 2 custodios por cada uno. O sea, estábamos hablando de una cantidad enorme de personas, y a estas personas el hospital debe de darles el servicio de alimentación, no solamente a los privados, sino a los custodios también. Eso implica en el presupuesto una situación
caótica, porque el hospital pues no cuenta con el presupuesto ni para atender las cuestiones normales y menos para las extraordinarias, pero tiene que hacerle frente. El otro, y ese tema también lógicamente que afecta a los usuarios. Imagínese usted estar en la sala de emergencias esperando un servicio por 1 hora, 2 horas, 3 horas, que llegue un privado de libertad o una situación de emergencia, tiene que pasarlo inmediatamente porque no puede quedar ahí en la sala simplemente por la situación de lo peligroso que puede ser, por una situación de fuga, por una situación de cualquier tipo. Entonces tienen que pasarlo inmediatamente a esta sala para ser atendido y todas las cosas. Lógicamente esto molesta a los demás usuarios, pero además hemos tenido en el hospital ya situaciones de posible fuga. Eso implica que se dé una alerta y que llegue ahí la policía y que se den situaciones que uno dice son peligrosísimas, y con la cantidad de niños, de adultos mayores, de personas que están en el servicio de emergencias, es una situación muy, pero muy complicada. Y a esta situación, y permítame introducir otro tema, y a esta situación se le une el tema de los salacuartazos, que la persona que de alguna manera no se ve atendida oportunamente, plantea un recurso de amparo, la sala cuarta ordena y obliga a que se le dé la atención inmediata sin tomar en consideración ninguno de los elementos que el mismo hospital sufre y todas las situaciones de salud sufren en este país. Pero bueno, ese es otro elemento que se suma a esta situación de los privados de libertad que de verdad nos afectan. ¿Qué solución para ello? La solución para ello es que haya un servicio vespertino, que haya un servicio nocturno en la clínica de ellos para que no tengan que ser trasladados al Hospital San Rafael de Alajuela y que se pueda atender en el mismo centro sin peligro para nadie y con la atención debida para ellos. De esta manera que sí hay soluciones, se les han planteado a los ministros de justicia para efectos de solucionar esto. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace unos 3 años se comenzó a hablar de un hospital penitenciario y se hicieron planos y cuánta cosa había, pero al final quedó en nada. Don José Luis, dice don Nata Mesén que independientemente de todo eso que han hablado, el hospital da un muy buen servicio y que la gente, los que están trabajando ahí, hacen lo que pueden para tratar de trabajar con los pacientes. Pero dice algo interesante, dice que este hospital está saturado desde su comienzo. Entonces uno podría pensar que la planificación de este hospital y del servicio médico, no solo en Alajuela, sino en otros lados, deja mucho que desear. Primero, agradecerle a este señor Nata por su observación, la cual es absolutamente correcta. El personal del Hospital San Rafael de Alajuela, a pesar de las circunstancias, brinda un excelente servicio en todo sentido, en el sentido de calor humano, en el sentido profesional, y sabemos también, y debemos de decirlo, que a veces hay circunstancias que hacen que ese mismo personal tenga situaciones especiales. ¿Y por qué? Porque es un personal que debe trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero que sin embargo a las 3:30 de la tarde le tienen que decir, mire, por favor, horas extras hasta las 10 de la noche, o a veces horas extras hasta las 6 de la mañana. ¿Se imaginan el cansancio de ese personal? Sí, claro, existe ese cansancio y existen esas situaciones especiales, pero es un excelente personal. Los médicos especialistas o médicos generales ahí hacen verdaderos milagros y dan un servicio que uno se queda admirado de ver los resultados. Por ejemplo, en ortopedia, con los médicos que hay mucho más producción que en otros hospitales que tienen el doble de médicos, para que tengan una idea. Estamos en la hora que Ortiga. Hoy hablamos con el licenciado José Luis Pacheco, presidente de la Junta de Salud del Hospital San Rafael de Alajuela. Es interesante porque dice Javier Víquez: saludos desde San Joaquín, Heredia. Felicidades por el programa, don Rolando. ¿Por qué no habla un día del Hospital San Vicente Paul? Esto es un matasano, se lo juro. Vean que estamos hablando del Hospital San Rafael. Salta el Hospital de Punta Arenas y ahora el Hospital
San Vicente de Paúl. No, y aquí tengo Sarapiquí, que dicen que están totalmente abandonados y que de hace rato, con más de 60,000 habitantes, Sarapiquí necesita hospital propio. Cada costarricense de Seguro Social dice que no a hospitales sarapiqueños. Bueno, igual está la situación en Guatuso, donde piden un CAI que no se ha consolidado, no se ha desarrollado. Es llamativo el tema, porque nos confirma que el asunto de salud es de importancia universal. El de Turrialba es un EVAIS, dicen también. Bueno, el William Allen. Es una prioridad. ¿Qué ocurre? Y lo hablábamos hoy, porque el diputado Edgardo Araya hizo la pregunta: ¿por dónde va a pasar el tren? Y don José Luis Pacheco contestó: por el centro del parqueo de emergencias. Quien pasa fuera de un hospital no imagina la complejidad de ese mundo. Cuando pregunté la semana pasada cuánta gente trabaja en el Hospital de la Alajuela, yo no lo imaginaba, más de 1,000 personas. Pero cuando uno divide eso en turnos, realmente es una colmena, y todo es importante, todo es apremiante, todo tiene que resolverse, y además de los pacientes y el personal, llegamos los visitantes, que hacemos más tumulto y más complejo el quehacer. Don José Luis, ¿el Hospital San Rafael de Alajuela tiene espacio para crecer o está constreñido porque no tiene terreno o porque el diseño impide que haya nuevas opciones de crecimiento? Eso último es cierto. El diseño estructural que se le dio al Hospital San Rafael impide que haya un crecimiento dentro de ese espacio. Pero el hospital y el terreno, gracias a Dios, afortunadamente, es un terreno amplio. Hay zonas en las cuales se pueden construir, se pueden hacer edificaciones, se pueden construir una serie de consultorios, oficinas, bodegas, áreas de espera. Hay una serie de espacios que sí son utilizables y es factible crecer para el hospital. Imagínense ustedes que las especialidades médicas, algunas especialidades médicas, en estos 10 años, casi 11 años que tiene el Hospital San Rafael, no han podido ser trasladadas de la clínica Marcial Rodríguez al Hospital San Rafael, porque no hay espacio. Entonces hay que construir esos espacios para que esas especialidades estén en donde deben de estar, que es en el Hospital San Rafael. Pero desde luego, cada especialista requiere de ese personal adicional que en estos momentos lo está prestando la clínica, pero que una vez que se trasladen al hospital tendrán que tenerse ese personal, secretarias, técnicos, profesionales que acompañen al especialista. Entonces ahí estamos con esas dificultades y ahorita lógicamente también el tema de las filas, las penurias que se tienen para la utilización de algunos equipos, o sea, y yo entiendo, y permítanme decirlo, yo entiendo la gente en Punta Arenas, la gente de Heredia, la gente de todo el país. Yo comprendo toda esa situación, pero el Hospital de Alajuela tiene esa posición sui generis, ese aeropuerto que le produce pacientes que vienen con drogas, que le producen pacientes que vienen con infartos, que le produce pacientes que vienen con situaciones especiales, que los vuelos tienen que desviarse, que los vuelos tienen que aterrizar de emergencia, que la droga viene en el estómago de los pacientes, que hay que sacarla, o sea, y además están las autopistas, la cantidad de pacientes por traumas ortopédicos que le da al Hospital de Alajuela es enorme. Además, las zonas francas, o sea, yo hoy se lo manifesté, ese es un hospital que atiende a toda la ciudadanía de este país, a cualquiera, y precisamente, y usted escuchó al diputado Edgardo Araya, que su madre y su hija, siendo de San Carlos, tuvieron que estar en el hospital porque de camino les dio una situación especial. ¿Y a dónde? Al Hospital San Rafael de Alajuela. Y esa es la situación especial, y yo entiendo a los demás, claro que tenemos que luchar por nuestros hospitales y demás, pero ante las circunstancias que vive el Hospital de Alajuela y su condición sui generis, creo que para toda la ciudadanía de este país es importante que el Hospital de Alajuela cuente con los recursos necesarios, porque la
posibilidades de que cualquiera de los que están escuchando este programa en cualquier parte del país llegue a ese hospital son muy altas. Don José Luis, ya al cierre del programa de esta noche, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar con el Hospital San Rafael y sus necesidades? Bueno, hemos iniciado toda una estrategia, primero de información para las autoridades alajuelenses, que se enteren de la situación real del hospital, y en este caso con los señoras diputadas de la provincia de Alajuela, para unir esfuerzos y para acudir a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social para que de verdad tomen acciones. La Junta de Salud lo ha hecho, el director del hospital lo ha hecho, la subdirectora, la Asociación Pro Hospital, pero en realidad no hemos tenido la ayuda necesaria. Ahora hemos invitado a las señoras y señores diputados representantes de Alajuela a que se unan a este esfuerzo, y vamos a caminar con esta, invitaremos a la Municipalidad de Alajuela también a que se una a este esfuerzo para que en realidad entre todos apoyemos la petición ante la Junta Directiva para que le preste atención inmediata al Hospital San Rafael de Alajuela. No queremos alarmar a nadie, el hospital está prestando servicio, el hospital está haciendo todo el esfuerzo, el personal administrativo, médico, profesional, todo el personal de salud, y con los equipos que hay ahí va, pero es necesario que se tomen las acciones correctivas ahora y que el día de mañana no tengamos que sufrir las consecuencias por no prestarle la atención debida al Hospital San Rafael de Alajuela. Muchas gracias a José Luis Pacheco, tenga muy buena noche. Dice don Armando Silva: hay desconocimiento, señor, el Ministerio de Justicia paga millones a la Caja para el manejo de la población privada de libertad, inclusive existe una ley, la ley de presupuesto. Yo quiero decirle a don Armando que presupuestariamente eso es correcto, en la práctica no es correcto, y el volumen de atención del Hospital San Rafael de privados de libertad de la reforma es descomunal, y no es solo privado de libertad, sino que llega, como decía el licenciado Pacheco, de toda la guarnición que tiene que cuidarlo, y eso ocupa espacios, pone en estado de angustia y de ansiedad a la gente. Imagínense que usted esté en emergencias o en observación y tiene cerca a una persona con doble esposa o con cadena en los pies y en las manos, y 3, 4 vigilantes armados pendientes de lo que pudiera hacer. Eso es muy difícil. En realidad el Ministerio de Justicia debería tener una atención primaria, no solo durante el día, que sí la tienen, sino en la noche y los fines de semana, para que el hospital reciba lo que es estrictamente necesario. Pero para algunos privados de libertad, el Hospital San Rafael, en el caso de Alajuela, igual ocurre en Liberia, ocurre en Guapiles con la Leticia, o en Punta Arenas, se convierte como en un lugar de salida temporal para cambiar el ambiente del privado de libertad. No, antes de irnos, Rolando, yo creo que deberíamos poner una sección que sea como el tweet de la noche, ¿verdad? Así como para distraernos un poco. Yo quisiera darle el tweet de la noche hoy a Beth Rojas en relación a lo que comentamos del posible presupuesto extraordinario y una nueva interpretación de don Henry. Lo que dice es: auxilio, que llegue el 1 de mayo ya. Y nos acaban de retuitear, pero no lo podemos comentar, un retweet que dio el exdiputado Ronald Vargas, que ojalá sea, ojalá que don Ronald Vargas diga si es cierto o no, si le tomaron que no sea que le hayan tomado la cuenta también, la cuenta, porque es ayudarle. Una barbaridad. Dice don Javier Víquez: luego de su atinada conclusión de varios centros médicos deficientes, ¿no cree que existe un grupo económico que quiere ver así el sistema de salud para abrirle espacio a los centros privados? Yo tengo la convicción de que sí hay gente interesada en aniquilar a la Caja y engordar las redes privadas de atención médica. Eso es un negociazo y tenemos que estar ojo al Cristo y mano a la chuspa. Nos vamos, amigas y amigos. Mañana no hay Horacio Ortiga, mañana hay fútbol. Volvemos el jueves para hablar de unidades de cuidados paliativos, sin fines de lucro, ONGs, y el viernes vamos a hablar con empresarios sobre situación relacionada con el sector tema energético, productividad y competitividad.
ahí estaremos hablando con representantes del sector empresarial. Mila Cuesta, Carlos Monge, Heiner Chacón, Marco Ramírez, Solman Rímola, Rigo González, Carlos Roversi y este servidor, les decimos hasta el jueves. Que tengan un grato descanso. Esto fue Fuego Cruzado. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.